¿Alguna vez te has sentido tan abrumado, que incluso Dios parece distante? Antes de que pienses que es tu culpa, déjame decirte algo, una de las mujeres más cercanas a Jesús pasó exactamente por eso. Marta, la mujer que servía, trabajaba, corría, organizaba todo, pero perdió algo esencial mientras hacía todo bien. Y la pregunta que Jesús le hizo, es muy posible que a ti te pase lo mismo hoy. ¿Qué es lo que realmente te distrae de Él, y qué revela esta historia acerca del corazón de Dios a quienes viven cansados, ansiosos y tratando de sostener el mundo en sus manos? Vamos a averiguarlo. Imagínate caminando por los polvorientos caminos de la antigua Judea, bajo el sol abrasador, hasta llegar al pequeño y acogedor pueblo de Betania. Un lugar de refugio, no lejos de la bulliciosa Jerusalén. Allí, en una casa que se convirtió en un refugio para el Maestro y sus discípulos, vivía Marta. No era una figura distante ni idealizada, era una mujer de carne y hueso, con inquietudes reales, un corazón generoso y manos incansables. Para muchos de nosotros, Marta es un espejo. Personifica la dedicación, la diligencia y el amor manifestado a través del servicio. Piénsenla como ese árbol robusto y frondoso en un huerto, cuyas ramas se extienden para ofrecer sombra y cuyos frutos son abundantes. Su esencia era la de la hospitalidad. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías tan esperado, pasó por Betania, fue en la casa de Marta, María y Lázaro donde encontró descanso. Y para Marta, esto fue un inmenso honor, una vocación. Su corazón, ante cualquier inquietud, latía con el deseo de servir al Señor con excelencia. Ella veía la fe no solo como una convicción interior, sino como algo expresado en acciones concretas. Para Marta, amar a Dios y al prójimo significaba ponerse manos a la obra, preparar la mesa y asegurarse de que todos estuvieran bien atendidos. Era una mujer de fe práctica, que expresaba su devoción con acciones. ¿Cuántos nos identificamos con esta naturaleza? ¿Con el afán de hacer, de contribuir, de sentirnos útiles en la obra del Señor? Esta dedicación inicial de Marta, esta ferviente hospitalidad, fue sin duda un don de Dios, reflejo de un corazón que buscaba agradar a su Creador mediante su trabajo. Abrió su hogar, sí, pero también abrió su corazón para recibir no solo a Jesús, el hombre, sino al Señor de su vida. Y en este servicio aparentemente sencillo, había un profundo significado, la intención de honrar a Dios con todo lo que tenía y con todo lo que era. La casa de Marta se convirtió en un lugar de encuentro, de comunión, de descanso para el Maestro. Y eso, en sí mismo, ya era un poderoso testimonio de su fe y amor. Sin embargo, la vida, con sus complejidades, tiene la capacidad de transformar incluso los dones más puros en fuentes de aflicción si no se equilibran con la sabiduría divina. Y es aquí donde el viaje de Marta comienza a desenvolverse de una manera que nos ofrece lecciones profundas y perdurables. Imaginemos de nuevo esa escena en Betania, pero ahora con los vívidos detalles que nos ofrece el Evangelio de Lucas. Jesús está en casa de Marta. El ambiente debía ser vibrante, con muchos discípulos, quizás curiosos, y, por supuesto, las voces del Maestro. Marta, con su carácter acogedor, estaba inmersa en los preparativos. Anfitriona dedicada, se movía con la energía de quien desea que todo sea perfecto para sus invitados, especialmente para una invitada tan ilustre. Pero mientras Marta estaba ocupada con los platos y sartenes, recogiendo la mesa y organizando los detalles, su hermana, María, había tomado una decisión diferente. María se sentó a los pies de Jesús, no solo presente, sino absorta, con la mirada fija en el Maestro, los oídos atentos a cada palabra que salía de él. Bebió de la fuente de la sabiduría, de la paz, de la vida misma. Y fue entonces cuando el corazón de Marta empezó a latir con fuerza. Como una corriente que, inicialmente tranquila, encuentra obstáculos y empieza a burbujear, la mente de Marta se llenó de ansiedad. Miraba a María,
sentada tranquilamente, y la montaña de tareas que se acumulaban ante ella. Las ollas exigían atención, la mesa necesitaba estar puesta, los invitados esperaban. Lo que para María era un momento de santa quietud, para Marta se convirtió en una carga de injusticia y sobrecarga. Casi podíamos sentir cómo crecía su frustración. Ese zumbido de pensamientos ansiosos, su corazón acelerado, su dificultad para respirar. Marta hacía lo que consideraba correcto, lo necesario, lo que se esperaba de una buena anfitriona. Pero con cada minuto que pasaba, la carga parecía más pesada y la inacción de María, más insoportable. La ansiedad es como una densa niebla que se posa sobre el paisaje de nuestros corazones. Nubla nuestra visión, distorsiona nuestras prioridades y nos impide ver la claridad del propósito de Dios. Marta estaba inmersa en esta niebla, y su visión se veía oscurecida por la prisa y el cansancio. No veía a María como una hermana en la adoración, sino como alguien que la había abandonado en el campo de batalla del servicio. Finalmente, la presión la desbordó. Marta no recurrió a María para expresar su frustración. No. Hizo algo que muchos de nosotros, en nuestra propia agitación, también haríamos, recurrió a Jesús. Con una mezcla de cansancio, indignación y quizás un toque de autocompasión, se dirigió al Maestro: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Observen la profundidad de esta pregunta. No era solo una súplica de ayuda, sino un cuestionamiento de la percepción de Jesús sobre la situación. ¿No te importa? En cierto modo, lo acusaba de indiferencia, de no ver su esfuerzo, de no valorar su arduo trabajo. Era un clamor de reconocimiento, de justicia, de alivio. Era la voz de un alma agobiada, que había perdido el equilibrio entre hacer y ser. Y la respuesta de Jesús, hermanos y hermanas, es uno de los momentos más tiernos y, a la vez, más desafiantes de todo el Evangelio. No reprendió a Marta con dureza. No la menospreció por su preocupación por el servicio. Recuerden, Jesús valoraba el servicio, él mismo vino a servir. Pero su respuesta fue una corrección amorosa, una invitación a una perspectiva más profunda, a una mayor prioridad. Marta, Marta, dijo, con una repetición del nombre que denota afecto, pero también una suave reprensión: estás afanada y turbada por muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¡Ah, qué palabras tan poderosas! Ansiosos y atribulados por muchas cosas. Esta frase resuena en muchos corazones hoy. ¿Con qué frecuencia nos vemos enredados en una maraña de preocupaciones, tareas y mil detalles que nos roban la paz? Marta estaba abrumada, no por una sola tarea, sino por muchas cosas, cada una atrayendo su atención y energía en diferentes direcciones, como los muchos arroyos que, si no convergen en un solo cauce, se pierden en pequeños pantanos. Y entonces, el Maestro señala la única cosa necesaria. Solo una cosa. En medio de tantas exigencias, tantas obligaciones, tantas voces que nos llaman, Jesús nos recuerda que hay un punto central, un epicentro del que debe fluir toda nuestra vida. Y esta única cosa no era preparar la comida, ni limpiar la casa, ni perfeccionar el servicio. Esta única cosa era su presencia, escuchar su palabra, la intimidad con su corazón. María había tomado una decisión de prioridad. Eligió la parte buena, la parte que no le sería arrebatada. La comida se echaría a perder, la casa volvería a ensuciarse, el tiempo de servir pasaría. Pero la palabra escuchada, la presencia experimentada, la comunión con el Maestro, esto permanecería para siempre, grabado en el alma, nutriendo el espíritu. La corrección de Jesús a Marta no fue una devaluación del servicio, sino un reajuste de prioridades. No dijo que el servicio no fuera importante, dijo que la presencia era más importante.
No desestimó el esfuerzo de Marta, la invitó a buscar la fuente de toda verdadera fortaleza y paz. Marta, en su afán por actuar, había perdido de vista la esencia. Estaba tan concentrada en los árboles que no veía el bosque. Estaba tan preocupada por los medios que olvidó el fin, glorificar a Dios y disfrutar de su comunión. Jesús, con su infinita sabiduría y amor, le ofrecía un camino hacia la libertad, un camino hacia la paz en medio de la prisa, un camino hacia el servicio que brota de un corazón pleno y no de uno ansioso. Este es el punto crucial, amados. La primera gran lección que Marta nos ofrece, el conflicto entre el servicio y la presencia, y la verdad eterna de que la presencia de Dios es lo bueno, lo único verdaderamente esencial que nos sostiene y nos transforma. Su corrección no fue un juicio, sino una invitación a una vida más plena, a una relación más profunda con Él. Y esta verdad, esta única cosa, es el fundamento sobre el que se construye toda la transformación de Marta y la nuestra. Y esta verdad, esta única cosa, es la base sobre la que toda la transformación de Marta y la nuestra comienza a construirse. Pero el camino de la fe rara vez es lineal y de constante ascenso. Está marcado por valles de dolor, cumbres de revelación y paisajes de espera. Y fue en uno de estos valles donde Marta sería puesta a prueba de una manera que la llevaría a una fe aún más profunda. La familia de Betania era profundamente querida por Jesús. Lázaro, hermano de Marta y María, enferma gravemente. Desesperadas, las hermanas envían un mensaje a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. ¿Cuánta confianza implícita hay en estas palabras? Conocían el amor de Jesús y creían que su presencia, o incluso su palabra, bastaría para curar la enfermedad. Pero Jesús, en su soberanía y con un propósito que trascendía la comprensión inmediata de las hermanas, decidió esperar. Pasaron 2 días. Cuando finalmente se dirigió a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. La muerte se había arraigado profundamente, y la esperanza humana ya se había desvanecido. Marta, como siempre, es la primera en ir al encuentro de Jesús. Es ella quien no puede esperar, quien necesita expresar el dolor que le ahoga el corazón. Y sus palabras reflejan dolor, desilusión y, paradójicamente, una fe inquebrantable. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Observen la profundidad de esta frase. Hay dolor, sí, un dolor punzante por la pérdida. Quizás hay un atisbo de cuestionamiento, una pregunta tácita sobre el porqué de la demora. Pero, sobre todo, hay una poderosa afirmación de fe. No dice, si hubieras estado aquí, quizás mi hermano no habría muerto, sino, no habría muerto. Creía en el poder absoluto de Jesús sobre la vida y la muerte. Su fe era un río caudaloso, aunque sus orillas estuvieran erosionadas por el dolor. Jesús, con su compasión que siempre nos alcanza justo en el momento de nuestra necesidad, no reprende su dolor, sino que lo eleva. Responde, tu hermano resucitará. Y Marta, con su mente práctica y su conocimiento teológico, responde, sé que resucitará en la resurrección del último día. Ella conocía la doctrina, la esperanza futura. Pero Jesús la invita a ir más allá del conocimiento para experimentar, del futuro lejano a la realidad presente. Y entonces, el Maestro pronuncia una de las declaraciones más gloriosas y transformadoras de todo el Evangelio: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. No yo doy la resurrección ni yo seré la vida, sino yo soy. Él es la esencia, la fuente, la personificación misma de la victoria sobre la muerte. Y la pregunta ¿crees esto? Es una invitación directa al corazón de Marta y al nuestro. Es un desafío a ir más allá de las circunstancias, de la lógica humana, para abrazar una verdad que lo trasciende todo. Y Marta,
aquella mujer que antes estaba agitada por muchas cosas, preocupada por los detalles del servicio, ahora se revela como una gigante de la fe. Sin ver el milagro, sin conocer los planes exactos de Jesús, declara: sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. ¡Qué confesión! En ese momento de profundo dolor, duelo y aparente desesperanza, Marta se trasciende a sí misma y declara su fe en la esencia misma de la identidad de Jesús. Cree no solo en lo que Él hace, sino en quién es Él. Y esta confesión, nacida entre lágrimas, es el punto de inflexión, la roca sólida sobre la que se forja y refina su fe. A partir de esta poderosa declaración de fe, la historia de Marta da un nuevo giro, culminando con su participación activa en el milagro más espectacular. Jesús va al sepulcro. Y una vez más, la naturaleza práctica de Marta se manifiesta, pero ahora con un nuevo matiz. Cuando Jesús ordena: quiten la piedra, Marta, aún aferrada a la realidad tangible, responde: Señor, ya huele mal, pues lleva 4 días allí. Es la voz de la razón humana, de la experiencia, de la ciencia, que dice: es imposible. Ya no hay esperanza. Es la voz que a menudo surge en nuestros corazones cuando nos enfrentamos a lo imposible de Dios. Como un río que encuentra una barrera, nuestra mente intenta desviar el curso del milagro. Pero Jesús, con su paciente y amorosa persistencia, le recuerda su promesa: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Esta es la clave. El recordatorio del compromiso de fe que ella misma había asumido. La invita a pasar de la razón a la confianza, de la preocupación por el cómo a la fe en el quién. Y Marta obedece. Participa activamente en el milagro. Quitar la piedra no fue tarea fácil. Fue un acto de fe y obediencia, un paso más allá de su propia comprensión, un gesto de confianza en la palabra de Jesús, incluso cuando la lógica le decía lo contrario. Ella derriba la barrera que separaba la muerte de la vida, la desesperación de la esperanza, la humanidad de lo divino. Al ser removida la piedra, Jesús ora al Padre y, con una voz potente que resuena a través de los siglos, exclama: Lázaro, sal fuera. Y el milagro se despliega ante sus ojos. El muerto, envuelto en vendas, sale del sepulcro. La gloria de Dios se manifiesta de manera irrefutable. En ese momento, Marta no es una simple espectadora, es una participante. Su obediencia al retirar la piedra fue una expresión de su fe renovada. Ya no está ansiosa por la tarea, sino atenta a la voz del Maestro, dispuesta a actuar con fe, incluso si eso implica enfrentarse a la realidad de la muerte y el hedor. Su confianza en Cristo la ha transformado de una mujer preocupada por lo que ella haría a una mujer que confía en lo que Él haría. La historia de Marta no termina con el milagro de la resurrección. Tiempo después, encontramos a Marta de nuevo en la casa de Betania, durante una cena en honor a Jesús. Lázaro, ya con vida, está sentado a la mesa con ellos. ¿Y Marta? Juan 12:2 nos dice: Marta estaba sirviendo. Aquí está la culminación de su transformación. Sigue sirviendo, haciendo lo mismo que antes. Pero su motivación y su espíritu son completamente diferentes. La ansiedad que la consumía en Lucas 10 hectáreas desaparecido. La inquietud por muchas cosas ha desaparecido. Su servicio ahora es tranquilo, sereno, una expresión de gratitud y adoración silenciosa. Imaginen la escena: Lázaro, prueba viviente del poder de Jesús, sentado a la mesa. María, a los pies de Jesús, ungiéndolo con un perfume precioso. Y Marta, sirviendo. Su servicio ya no es una búsqueda de aprobación ni una fuente de frustración. Es el desbordamiento de un corazón lleno de paz, alegría y profunda gratitud. Como un arroyo que, tras purificar sus aguas y canalizarlas por un valle, fluye manso y con propósito, así es el servicio de Marta.
Aprendió la verdad de lo único necesario. Aprendió que la presencia de Jesús es el centro, y que el verdadero servicio fluye de esa presencia, no de una lista de tareas pendientes ni de una mente ansiosa. Su servicio es ahora un acto de amor, una alabanza sin palabras, una forma de honrar a aquel que la corrigió con amor y la transformó con gracia. Logró un equilibrio donde hacer no niega el ser, sino que es una extensión de él. El camino de Marta nos enseña una verdad profunda y atemporal: el verdadero valor no reside en lo que hacemos por Dios, sino en quienes somos en Él. Su historia es una invitación a reevaluar la fuente de nuestra identidad y nuestro servicio. Marta, una mujer práctica y dedicada, descubrió que su relación con Jesús es el centro de todo. Es la fuente de paz en medio de la ansiedad, de fe en medio del dolor, de obediencia en medio de lo imposible. Aprendió que la intimidad con el Maestro es la buena parte que nutre el alma y empodera el servicio. Sin esta conexión vital, el servicio puede convertirse en una carga, en una actuación vacía. Pero cuando fluye de un corazón que se sienta a los pies de Jesús, se convierte en una expresión de amor, una oración en acción. Su historia es como la de un árbol que al principio lucha por dar fruto en tierra árida, pero que, al llegar a un nivel freático profundo, comienza a dar fruto abundante y sin esfuerzo. Marta encontró esta fuente de agua viva en Jesús. Aprendió que ser amada por Él es más importante que ser perfecta para Él. Y a partir de esta revelación, sus acciones fueron santificadas, convirtiéndose en una extensión de su ser transformado. Lecciones para hoy: elegir lo esencial. Queridos hermanos y hermanas, la historia de Marta no es solo un cuento antiguo, es un espejo para nuestras almas, un mapa para nuestro camino espiritual. En un mundo que valora el hacer, producir y estar ocupado, nos vemos constantemente desafiados a elegir lo único necesario. ¿Cuántos nos identificamos con Marta, angustiados y preocupados por muchas cosas? Por las exigencias del trabajo, las responsabilidades familiares, las expectativas sociales, la interminable lista de tareas pendientes que parecen no tener fin. Corremos de un lado a otro, como abejas ocupadas, pero a menudo sin la miel de la paz en nuestros corazones. La lección de Marta nos reta a detenernos, a evaluar nuestras prioridades, a cuestionarnos si nuestro servicio, ya sea en la iglesia, en casa o en el mundo, surge de un corazón pleno y en paz con la presencia de Jesús o de un corazón angustiado y agobiado. Es una invitación a cultivar momentos de quietud, de escucha, de simplemente estar en la presencia de Dios. Así como las flores se vuelven hacia el sol para recibir la luz que las nutre, así también debemos recurrir a Jesús. Es en estos momentos que Él nos corrige con amor, nos revela verdades profundas y nos transforma con su gracia. La transformación de Marta no fue instantánea. Fue un proceso, marcado por correcciones amorosas, momentos de dolor y revelaciones poderosas. Y así es nuestro camino. Dios nos acompaña donde estamos, con nuestras ansiedades y nuestros dolores, y con paciencia nos guía hacia una fe más profunda, hacia un servicio más significativo, hacia una relación más íntima con Él. Que, como Marta, elijamos la parte buena que no nos será quitada. Que nos sentemos a los pies del Maestro, absorbamos su palabra y permitamos que su presencia sea la fuente de toda nuestra vida. Que nuestro servicio sea fruto de nuestra relación con Él y no un sustituto. Que aprendamos a servir no por obligación ni ansiedad, sino por amor desbordante, con un corazón sereno y confianza en la gloria de Dios. Que la historia de Marta nos inspire a buscar lo esencial, a priorizar lo que realmente importa y a vivir una vida transformada por la gracia y el amor de Cristo. Que nuestros corazones, como los de ella, encuentren descanso y propósito en lo único necesario, la presencia eterna y salvadora de Jesús.